A los hombres de mi generación y de la tuya, nos invito a viajar en el tiempo, a ver si nos suenan estas frases, estos dichos populares, que quizás nos suenen de ayer. Dicen así: tiran más dos tetas que dos carretas. Cuando el hambre aprieta, ni el culo del muerto se respeta. Para un viaje corto cualquier bicicleta es buena. A esa el efecto gamba. Le quitas la cabeza y topa entro. Aquí o follamos todos o tiramos a la puta al río. Y estas otras frases, que aún van más allá, que dicen así: si el césped está crecido, se puede jugar el partido. Si pesa más que un pollo, me la follo. Si hay pelito, no hay delito. Si llega el telefonillo, me la cepillo. Los hombres de mi generación y de la tuya podemos hacer memoria y tratar de ser honestos y saber si en nuestra época nosotros soltábamos estas frases, si las celebrábamos o si las escuchábamos con indiferencia. En cualquier caso, lo que me interesa ahora es saber si somos conscientes de que ocurren titulares hoy, no ayer, sino hoy, como este. Dice así: condenan en Valladolid a un hombre que introdujo el pene en la boca de una niña de 22 meses, bisnieta de su expareja. Quizás este hombre solo ha seguido nuestras mantras y nuestro refranero popular. Y es el momento de tomar conciencia de qué tenemos que ver nosotros en todo esto. ¿Qué parte de nuestra forma de vivir y ver y transmitir la vida a otros hombres ha tenido que ver con todo esto? Y lo digo en serio, porque eso es el ejercicio de responsabilidad social. Porque yo estoy convencido de que con esas y otras repugnantes jacarandas y frases que invitan a la barbarie, nuestra masculinidad ha alimentado y reafirmado históricamente esa perversa doctrina que dice que tenemos derecho a la violación de mujeres, aunque sean niñas. Se ha ido así alojando en nuestro pensamiento colectivo masculino la interesada idea de que todos los hombres, allá luego cada cual, en su normalidad masculina, tienen derecho a forzar situaciones de, como mínimo, abuso sexual, porque tiene que ser así, porque tiran más dos tetas que dos carretas, porque si tiene pelito no hay delito, porque así ha sido siempre. Y en esa masculinidad que con jacaranda y broma se transmite, en esa masculinidad o en esa sexualidad masculina, acaba ocurriendo, y a los hombres de mi generación y de la tuya me dirijo, que uno de nosotros introduce el pene en la boca de una niña de 22 meses. Duro de escuchar, duro de correlar, pero la realidad la construimos entre todos. Creo que es el momento de tomar profunda conciencia de la barbarie. Justo Fernández López. Meritxell, la puta del pueblo. Como siempre, a los hombres adultos y a mí mismo me dirijo, esta vez de manera muy especial. Ellas lo han vuelto a hacer. Esta vez ha sido la poderosa cantante Zahara y con su no menos poderosa canción Meritxell, que sí, significa la puta del pueblo. Zahara canta en esta canción todas las veces que en su historia, en su biografía, ocurrió eso que tú y yo sabemos. En su especial Me Too, de nuevo. Parte de su canción dice así:
Yo estaba allí, entre las sábanas, a esperas del verano, dejando de ser quien había soñado. Yo estaba ahí, con las llaves en la mano, acelerando el paso, fingiendo que hablaba con mi hermano. Yo estaba ahí, dejándome hacer, con tal de que acabase de una vez. Zahara dice, yo estaba ahí. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Dónde estabas? Y yo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas cuando aquel grupo de chavales rodeaban a aquella chica y la llevaban detrás del instituto y la jaleaban y la aplaudían y la invitaban a que les enseñara algo para después burlarse de ella y llamarle la puta del pueblo? ¿Tú dónde estabas? Porque yo estaba ahí. ¿Y tú dónde estabas cuando aquella chica, aquel verano, que había bebido más de la cuenta o la habían hecho beber más de la cuenta, acabó inconsciente en la playa y aquella cuadrilla de sus propios colegas hacían cola esperando su turno para besarla en los labios inconsciente y meter la mano? Porque yo estaba ahí. ¿Y tú dónde estabas? ¿Y tú dónde estabas aquella noche en aquella discoteca cuando en los baños una chavala probablemente cocainómana salió todavía con las bragas abajo del váter en cuanto oyó que un grupo de desgraciados estaban preparándose unas rayas, pidiéndoles por favor que la invitaran, y aquel miserable le dijo que claro que sí, pero primero tenía que hacerle una mamada? Porque yo estaba ahí. ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando se hablaba de aquella chica que por lo que fuera siempre iba sentada delante en el autobús del colegio, casi una niña, manteniendo conversaciones siempre con el chofer, y todo el mundo decía que se los follaba? La puta del pueblo. ¿Tú dónde estabas? Porque yo estaba ahí. ¿Y tú dónde estabas cuando el hijo, la hija del churrero, por lo que fuera, a la salida del pueblo se ponía a hacer dedo a ver si la cogían, para saber, vete tú a saber qué ocurría después? Y todo el pueblo decía, ahí va la churrera, la puta del pueblo. ¿Tú dónde estabas? Porque yo estaba ahí. Zahara dice, yo estaba ahí. Y la pregunta es, ¿tú dónde estabas? ¿Yo dónde estaba? Es que no vamos a hacer jamás el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde, de revisar la historia, dar un paso adelante y decir, yo estaba ahí. Es que van a estar ellas siempre solas contando sus historias, en un ejercicio que tiene que ver con la revisión histórica de las memorias de esta sociedad, hasta aceptar, pedir perdón, reparar y asegurar que jamás se vuelven a repetir. ¿Cuándo vamos a hacer ese ejercicio los hombres? ¿Cuando las ranas tengan pelo? ¿Qué nos pasa? Para acabar, ruego encarecidamente a esos otros hombres que tratan de evitar a toda costa que este ejercicio de responsabilidad se realice, señalando que no es otra cosa que un innecesario acto de fustigamiento, incluso apelando a cierta psicologización, como si esto fuera un tema de culpa narcisista. Vete tú a saber qué excusas para evitar que los hombres adultos, como tú y como yo, aceptemos, reconozcamos y contemos la verdad de nuestra masculinidad y de nuestras historias. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar al feminismo decirnos que lo personal es político, que es un ejercicio de responsabilidad social absolutamente indispensable,
de revisar la historia y reparar los daños causados. ¿Cuántas veces nos tienen que decir que es indispensable limpiar las cloacas de la masculinidad? Ya vamos tarde, ya va siendo hora. Justo Fernández López. Permíteme, Maradona, que te baje de los altares. Y recuerda que, como bien sabes, tú y yo somos compañeros del mismo viaje. La misoginia, profundamente arraigada en la masculinidad, es absolutamente incompatible con sentir el dolor de las víctimas cuando son mujeres. Por eso convierte en irrelevante el sufrimiento infligido por el maltratador victimario, dejando todo el espacio para el reconocimiento, la loa y el aplauso de sus supuestas genialidades. No estorba en absoluto el que el supuesto genio haya sido toda una vida un miserable con ellas y que jamás se haya arrepentido de serlo. Total, solo son mujeres. Es así como pasamos los hombres a la posteridad, subidos a los pedestales que nosotros mismos nos fabricamos y convirtiéndonos, por desgracia, en referentes de las siguientes generaciones que con nuestro ejemplo aprenden lo que es y lo que no es importante. Así es como se perpetúa la masculinidad tarada. Decía Concepción Arenal que un hombre puede ser 1000 veces infame, y con tal de que lo sea solo con las mujeres, pasará por ser un caballero. En definitiva, una vez más, así son las cloacas de la masculinidad. Justo Fernández. Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme dedicar este vídeo a una breve reflexión sobre el tan cacareado consentimiento. Pero vamos a reflexionar sobre ello desde la masculinidad, desde la socialización masculina, la vuestra y la mía, vista desde dentro. El consentimiento desde la mirada masculina. Y os preguntaréis qué hace el Dalai Lama en este vídeo sobre el consentimiento. Recordemos que el Dalai Lama es un nacido con sexo varón socializado masculino, como vosotros y como yo. Y por eso os invito a ver este vídeo. Pues sí, ya habéis visto al Dalai Lama. Y así es, amiguitos, así es como nuestra socialización masculina en cualquiera de sus formas, incluyendo la forma espirituosa, interpreta el tan cacareado consentimiento. Básicamente la frase interior es: no me importa quién esté delante, si no me pega una hostia es que puedo seguir. Mientras no se resista es que puedo seguir. Incluso a veces sigo aunque me pegue una hostia. Y el propio Dalai Lama, que tiene un niño delante, intenta, mientras parezca que hay consentimiento, nada menos que introducir su lengua en su boca. Queridos amigos hegemónicos y diversos, reflexionemos sobre el concepto del consentimiento, que es algo que parece que queremos lograr por encima de cualquier ética, y parece que tenemos que intentar que nos consientan o aprovechar que nos consienten, y no parece que estemos viendo a la persona que tenemos enfrente como una persona completa, y parece que no nos estamos preguntando si realmente esa persona desea hacer lo que yo le estoy proponiendo, o simplemente
La estoy obligando, aunque aparentemente consienta. Insisto, así es como nuestra socialización masculina, en cualquiera de sus formas, la forma espirituosa incluida, interpreta el cacareado consentimiento. Mientras no me pegue una hostia, yo puedo seguir. Veamos de nuevo este vídeo, porque si yo lo he visto, ustedes lo van a ver también. Justo Fernández López. Edsa Maitan. La violencia machista es el brazo armado de la nación masculina. Los hombres, nacionalistas identitarios de nuestra masculinidad, no tenemos mayor interés en desarticular esa estructura criminal porque nos proporciona réditos y privilegios que en última instancia son siempre obtenidos a través de algún tipo de violencia del hombre contra la mujer, sea física, psicológica, de manipulación, de coacción o engaño, que conecta lo personal con lo social y político institucional. Existe un continuum actitudinal, por ejemplo, entre el sexismo en la publicidad, la pornografía y la violación, o entre la brecha salarial y la violencia económica en la relación de pareja, o entre el liderazgo masculino y la violencia epistémica, el robo de conocimiento, o entre el techo de cristal y la paternidad irresponsable. Recordemos que la no implicación o el abandono es también violencia. O entre la egótica satisfacción del deseo que interpretamos como derecho, la instrumentalización del cuerpo femenino, el acoso sexual y la industria proxeneta. O entre la autoridad en el hogar, el ordeno y mando y el asesinato machista. En definitiva, la violencia machista, incluida la que consideramos delictiva, funciona como recordatorio eficaz de que los hombres tenemos el poder y el control sobre las mujeres y no parece que estemos dispuestos a perderlo. Sí, hay aprovechamiento y beneficio de su existencia. Conviene que no desaparezca. Los violentos y maltratadores, al final, son nuestros colaboradores necesarios. Por eso permanecemos escandalosamente silenciosos, cómplices y conniventes. Hay quien se atreve incluso a negar su existencia a través del juego imposible de la ocultación, la relativización y las falsas equidistancias. En este contexto es habitual el surrealista arrogamiento de hombre bueno o buen hombre simplemente por el hecho de no pertenecer hoy a ese brazo armado, incluso habiendo pertenecido en el pasado que también interesadamente ocultamos. Los hombres estamos vinculados y conectados entre nosotros histórica y planetariamente por nuestra victimaria masculinidad. No, nada masculino nos es ajeno. Todos sabemos bien de lo que hablamos, pero interesadamente razonamos, sentimos y actuamos, obviando la evidencia, mirando para otro lado. Esta es la fratría de la nación hombre y la violencia machista es su brazo armado terrorista. Así son las cloacas de la masculinidad. Justo Fernández. Querido hombre, especialmente si te consideras un hombre progresista, me gustaría que escucháramos juntos estas declaraciones recientes de nuestro compañero masculino Eduardo Galeano, que como bien sabes, es probablemente uno de los escritores de izquierdas latinoamericanos más influyentes y reconocido y referenciado. Es también un pensador notable que transmite una forma de ver la vida con la que quizás
puedas estar bastante de acuerdo. Estas declaraciones se refieren obviamente a la actualidad de la muerte de otro hombre también muy referenciado y querido, como es Diego Armando Maradona. Era como un dios. Y de algún modo esa divinidad siguió siendo divina, que es un dios sucio. Sucio en el sentido de que está sucio de barro humano. O sea, que se nos parece mucho. Es como nosotros, pecadores, mentiroso, fanfarrón, todos los defectos humanos que quieras imaginarte. Mujeriego, le gusta el trago, todo. Bueno, como nosotros. Porque es el más humano de los dioses. Entonces, muchísima gente del mundo se reconoce en él. Pase lo que... Y bien, querido hombre progresista, ¿cómo te has quedado después de escuchar a Galeano? Parece que pudiera tener sentido su reflexión sobre el dios sucio, sobre el dios humano, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si revisamos esas mismas declaraciones con perspectiva de sexo-género? Pues que detectamos de nuevo en un hombre notable como es Galeano el mismo error que cometió en su día nada menos que Publio Terencio Africano hace 2000 años, cuando declaró aquello de soy un hombre, nada humano me es ajeno. Sí, Galeano vuelve a caer en una profunda y misógina mirada androcéntrica, donde confunde de una manera torticera e interesada, porque en el fondo tiene pene como tú y como yo, lo masculino con lo humano. Sorprende enormemente que un pensador como Galeano cometa esta consciente o inconsciente confusión en creer que esa humanidad del dios Maradona es un conjunto de defectos inherentes al humano. Y no es así. Es tan naif el verlo que sorprende que no se dé cuenta de que todo ese manojo de barro, como él lo llama, es un barro masculino, prevalentemente masculino. Y olvida que el humano también es una mitad de la sociedad, incluso mayoritaria, porque es el 52%, que es la realidad de las mujeres. No, Galeano, lo humano no violenta a tus semejantes golpeándolos en tu propia casa. Lo humano no violenta sexualmente a niños o a niñas. Lo humano, incluso en este aspecto oscuro y muy poco conocido, que es la adicción a la cocaína, una de las drogas más dramáticas, no tanto o además para el adicto, sino sobre todo para el entorno que le rodea. Hasta en eso la prevalencia es masculina. Por lo tanto, no nos identificamos todas y todos con Maradona. Solo los masculinos, solo los varones podemos identificarnos con esos defectillos de barro que tiene el amigo Maradona. Y yo me pregunto, Galeano, ¿por qué expresas esta confusión de confundir lo humano con lo masculino? Para arengarnos y explicarnos por qué elevamos a los altares a Maradona y por qué después lo tiramos abajo. ¿Qué ocurre, Galeano? ¿Qué interés puede tener tu pensamiento cuando tu mirada es estrecha, miope y androcéntrica? ¿Qué interés puede tener tus reflexiones sobre lo humano cuando a ellas no las ves? Cuando a ellas no las vemos. ¿Por qué creemos que la realidad es como la ve el hombre y la referenciamos constantemente como única realidad constatable? ¿Qué oculta esa mirada androcéntrica? ¿Qué pasa con la misoginia?
¿Qué pasa con el desprecio a lo que no es masculino? Revisemos esto, por favor, porque en esto se basa esta incapacidad de progreso social. La mente patriarcal es la masculinidad pensándose a sí misma. Estrecha manera de ver la vida. Por último, me gustaría que los hombres seamos honestos y hablemos de lo que sabemos, de lo que conocemos, que es lo masculino. Soy un hombre, nada masculino me es ajeno. Justo Fernández. Manifiesto, con sentir meditado e informado, que no hay nada exclusivo o prevalente en la masculinidad humana, y cuando digo nada, es nada. Masculinidad entendida como constructo y dispositivo personal, transpersonal, cultural, histórico, social, político, de creación y de pensamiento. En ninguna de sus versiones, ni hegemónica, ni neorrevisada, ni deconstruida, ni diversa, que merezca la pena conservar. Nada. Más bien al contrario, su abolición definitiva junto con el género es imprescindible para el anhelado verdadero progreso humano. Abandonar la mente patriarcal en todas sus formas y ese empeño masculino de encontrar una mejor versión de nuestra masculinidad ha de ser la prioritaria labor de los varones progresistas en una revolución que, como ya nos han explicado hasta la saciedad, será feminista o volverá a ser más de lo mismo, más supremacismo masculino, más patriarcado, perpetuando la opresión sobre las mujeres, la otra mitad de la sociedad, perpetuando la violencia, la injusticia y la desigualdad. No hay nada exclusivo o prevalente en la masculinidad, en ninguna de sus formas, que merezca la pena conservar. Por eso, masculinidad, abolición, patriarcado, demolición. Justo Fernández. Como saben ustedes, Pablo Motos es un muchacho que de cuando en cuando gusta darnos extraordinarias lecciones de vida basadas en su experiencia paulo-coellista. Él nos quiere contar cuál debe ser la actitud de un hombre en la vida. Pero también saben ustedes que este joven es un machista de libro. Y su actitud puede parecer inocua, pero hoy quiero mostrarles cómo ese machismo, vamos a decir estructural, también tiene consecuencias en la actitud del propio Pablo Motos ante la violencia masculina. Les invito a ver este fragmento de una de sus maravillosas lecciones de vida. Dos lecciones de la vida que sé que son verdad y que las aprendí el mismo día. Os cuento la historia. Yo trabajaba en Onda Cero Valencia y un día cuando entro en la emisora me encuentro a un señor gritando como a un loco a la recepcionista. Le digo, ¿qué le pasa, señor? Y me dice, que quiero que me hagan un descuento en la publicidad o me voy de esta emisora porque yo soy un cliente muy importante y aquí nadie me hace ni puto caso y me tienen que hacer el descuento ya porque me voy a Barcelona. Y total, que me bajo. No, es que lo estoy contando en la versión suave porque el hombre estaba ahí, daba miedo. Total, que yo me bajo a publicidad y no hay nadie en el departamento de publicidad. Entonces me meto en el despacho del director, le digo lo que está pasando y el director me echa porque está en medio de una reunión y me dice, yo que sé, rebájale un 5% y que se calle. Total, que subo y le digo al hombre, pues mire, le vamos a hacer un 5% de descuento. Y le cambia la cara al hombre, me mira y me dice, ¿tú quién eres? Digo yo, un locutor de aquí. Y me dice, pues quiero que me lleves tú la publicidad. Total, que empecé a llevarle la publicidad y efectivamente era un cliente importantísimo porque al mes siguiente cuando me llegó la nómina, con la comisión de publicidad, mi sueldo se había multiplicado por 20. Como habrán podido comprobar en este episodio que Pablo nos cuenta,
Hay tres personajes masculinos principales. Un jefe de publicidad, un locutor, él, y un cliente que considera que no se le está tratando correctamente y como se merece. Son tres muchachos haciendo negocios y que al final lo resuelven de una manera, vamos a decir, oportunista y adecuada, y esto hace que Pablo Motos se haga rico. Cuando Pablo Motos cuenta esta historia, no repara en que en la misma hay una cuarta persona. No repara porque ni la ve. En esta historia que él mismo cuenta, hay una mujer, una trabajadora, la recepcionista de la emisora, que recibe toda la violencia verbal y vete tú a saber qué otra violencia, porque el propio Pablo Motos dice que solo cuenta la versión suave, y que lejos de que darle importancia de que esa es una conducta absolutamente intolerable, imaginad un cliente que llega a una oficina y se pone a gritar de manera desaforada a la recepcionista, que simplemente está haciendo allí su trabajo, que no tiene responsabilidad alguna sobre lo que este señor reclama, y lejos de ponerle de patitas en la calle, indicándole que esa conducta no se va a tolerar en esa empresa, Pablo Motos lo ve como una oportunidad de negocio. Y tan es así que finalmente acaba realizando un acuerdo con el cliente que le hace rico. ¿Qué pasa, Pablo? ¿No hay nada más que contar? ¿No ha ocurrido nada más? ¿No es relevante que un señor se aproxime a una mujer que está trabajando, la grite de una manera violenta e injustificada, y para ti esto solo es una circunstancia de carrera? Esta es la tolerancia a la violencia masculina. Amigo Pablo, ahora la que es intolerable es tu conducta. Justo Fernández. Yo trabajaba, os cuento la historia, yo trabajaba en Onda Cero Valencia y un día cuando entro en la emisora me encuentro un señor gritando como a un loco a la recepcionista. Yo trabajaba, os cuento la historia, yo trabajaba en Onda Cero Valencia y un día cuando entro en la emisora me encuentro un señor gritando como a un loco a la recepcionista. Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Somos los Aujos. Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme compartir un vídeo que quizás conozcáis, recientemente grabado enfrente del Colegio Mayor Elías Auja de Madrid. Después lo comentamos. Os dejo con el vídeo. ¡Salid de vuestras madrigueras como conejos! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos a Pues bien, ya habéis escuchado a los Aujos y su grito de guerra, pero para comprender mejor el significado y las raíces de esta conducta masculina, me gustaría que vierais también este fragmento de un vídeo que grabé recientemente, refiriéndome a unos hechos ocurridos en ese mismo colegio mayor en el año 2000. Escuchen ahora este relato. Así describe la alimentación de este animal que él llama Lupus aujus. Habla de su época de celo y habla de lo que él llama el periodo de la caza. Sin duda, la caza es la actividad predilecta del Lupus aujus. Su constante predisposición para la caza, hambruna perenne y sempiterna época de celo han dificultado la determinación de un periodo de caza concreto. Sin embargo,
Se ha constatado que ésta se incrementa desmesuradamente los fines de semana, entre el anochecer y el alba, horas en que la comitiva aguja abandona la madriguera en busca de presas. Las zonas de captación son innumerables, dada la extensión geográfica de la llanura matritense, por lo que el grupo se va separando conforme avanza la noche. Generalmente suelen permanecer reunidos en el prado de Almansa, apagando su sed en el río donde siempre, oteando y olfateando cuantas hembras se aproximan a su territorio, para imponer el dominio agujo ante las demás manadas de lobos carroñeros. Dependiendo del éxito obtenido, se desplazan a otras zonas de bosques o pastos para regresar al amanecer a su madriguera. Siempre les queda el recurso de una conocida madriguera felina de meninos, donde la caza está sobradamente asegurada para los lobos que no han tenido mucha suerte y no se quieren ir al catre sin saciar su hambre de carne fresca. Pues bien, el estudiante de Derecho Icade, que publica en el año 2000 en la revista El Búho del Colegio Mayor Elías Aguja, es el señor, excelentísimo señor, don Pablo Casado Blanco. Pues así es, queridos amigos, hegemónicos y diversos. Así se construye la socialización masculina. Estas son las maneras en las que esta construcción, revisada y analizada una y otra vez en este canal de YouTube, esta construcción se transmite generación tras generación. ¿Quiénes son los adoctrinadores y socializadores de esta construcción masculina? Los hombres. Los hombres, sus referentes adoctrinadores del machismo, la misoginia y la invitación a la violencia contra las mujeres, incluso la violencia sexual en manada. Dos conclusiones rápidas. La primera es: no miremos a otro lado, que no seamos a nosotros mismos, para saber cómo se construye esta realidad. Somos los únicos responsables. Y la segunda, ustedes sabrán si esto es inocuo, si esto no tiene mayor importancia, si es un tema de chavales. Pero recuerden ustedes que nosotros no somos las víctimas, ni lo seremos nunca. Y si a nosotros nos da igual, evidentemente es porque a nosotros no nos toca ser la víctima de ninguna manada. Justo Fernández López. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, caballeros! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capera! ¡Vamos, Aguja! Hombrecito y mujercita. Querido hombre, adulto, compañero de sexo varón y socializado masculino, hegemónico, diverso, te invito a hacer un sencillo ejercicio introspectivo para explorar cómo está nuestra subjetividad masculina, que, como sabemos, no deja de ser el resultado de una construcción social y de una ideología que podría ser todavía machista y misógina, de manera más o menos consciente. El ejercicio es bien sencillo. Imagina por un momento que conoces a un joven varón de 15, 16, 17 años y alguien o tú mismo le dices el famoso: vaya, ya estás hecho un hombrecito. Ya estás hecho un hombrecito. Explora qué significa para ti, o para quien se lo diga, ese ya estás hecho un hombrecito. ¿A qué se refiere? A su capacidad intelectual, a su futuro, a sus responsabilidades, a su adultez. Ya estás hecho un hombrecito, a un joven varón.
Y ahora imagina esta misma escena con una joven de 14, 15, 16, 17 años que acabas de conocer y alguien, o tú mismo, ojalá no, le expreses: ya estás hecha toda una mujercita. Seamos honestos. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene ese ya estás hecha toda una mujercita? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro imaginario cuando expresamos esa definición? ¿No estaremos observando y viendo su cuerpo de mujer, y las posibilidades y las utilidades que pueda tener ya como mujercita al servicio de esta sociedad y en particular al servicio de lo masculino? Reflexionemos, no cuesta nada, no hay que contárselo a nadie, es solo un ejercicio introspectivo, mirémonos dentro. No es lo mismo decir, o cuando nos dijeron a nosotros de jóvenes: ya estás hecho todo un hombrecito, o decir, o como le dijeron o le dicen a ellas: ya estás hecha toda una mujercita. No se activa el mismo imaginario, ni se proyecta ni se ve lo mismo cuando hablamos de un futuro hombre adulto en su etapa inicial que cuando hablamos de una futura mujer adulta en su etapa inicial. Querido hombre, compañero, busquémonos y reflexionemos y mirémonos por dentro, porque si no estamos viendo lo mismo y son proyecciones distintas, significa que nuestra mirada al mundo sigue siendo machista y misógina. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.